Bienvenidos al podcast acerca de rol docente y qué pasa con ese rol de maestro en otros países y culturas. Cuando era pequeña tuve buenos maestros y malos maestros, como todos y como todo en la vida. Poco a poco fui aprendiendo sobre ese extraño balance que existe entre el bien y el mal en este universo. Y la educación no se aparta de esta regla. Tengo que admitir que de los buenos maestros aprendí muchas cosas. El aprender a valorar las pequeñas cosas de la vida, el ser crítica y el creer en mí misma y mis habilidades. De los malos maestros fui aprendiendo lo que no quiero ser como persona. Y también aprendí que hay algunos sujetos cansados que inconscientemente hieren a otros que juraron amar y proteger. Pero en fin, sin seguir con tanta sentimentalidad, este balance es un constante en diferentes vivencias de diferentes personas alrededor del mundo. A veces me pregunto qué pasa con esos maestros y con esas vivencias en otras culturas y países. ¿Cómo se vivencia esa dualidad entre el buen y el mal maestro en diferentes contextos? Quiero empezar recalcando que no creo que exista un mal maestro o un buen maestro. No existe el maestro perfecto. El maestro que es excelente para mí puede ser el peor del mundo para otros y viceversa. Todo depende de la subjetividad del estudiante que participe en esa obra de teatro a la cual llamamos la clase. Después de tener en cuenta esto, podríamos ahondar sobre qué compone un buen maestro. Siempre decimos que el buen maestro tiene que ser ese que tiene una buena personalidad o que es bueno con sus estudiantes. Pero ¿eso es realmente un componente de un buen maestro? ¿Qué pasaría si les digo que en otras culturas extrañas para nosotros, eso no es lo que compone un buen maestro? Con el fin de aclarar esto, reuní una serie de personas de diferentes contextos para que nos respondieran esta única pregunta sobre esas características que debe tener o no un buen y un mal maestro. Como primera persona vendría siendo yo misma y me quiero preguntar a mí misma, para mí, ¿cuáles son esas características que debe tener o no un buen y un mal maestro? Desde las diferentes aristas que hemos visto en la clase plenaria, siento que un buen maestro debe ir más allá de lo académico, no solamente de preparar buenas clases o solamente de poner buenas notas, sino que se trata de ir más allá y conectar con sus estudiantes desde una comprensión profunda de sus sentimientos. Además de esto, un buen maestro para mí es alguien que deja ese efecto transformador y se nota la pasión de enseñar a la vez que tiene esa necesidad de hacerme cargo de mi realidad a nivel político y crítico. Es ese maestro que se piensa él qué hay detrás de la vida de los estudiantes y no solamente se centra en sus notas o en su forma de actuar. Ahora leeré algunas respuestas de algunas personas de diferentes culturas que me ayudaron en este proyecto con sus respuestas y percepciones acerca del buen y el mal maestro. La primera persona proviene de México y nos dice lo siguiente. Para mí, las características de un buen maestro es ser paciente y atender a sus alumnos, tener una buena capacidad de comunicación y dejar claro qué es lo que está enseñando. Y eso lleva a otro punto, que tenga conocimientos sólidos sobre la materia que esté impartiendo, asimismo que se mantenga al tanto en la actualidad. Que promueva un pensamiento crítico y que pregunte sobre las cosas, así como que te impulse a ti mismo para hacer una investigación sobre el tema para estar preparado en las siguientes clases. La siguiente persona proviene de España y nos dice lo siguiente. Para mí, un buen maestro es aquel que logra enseñarte una materia que odies y detestes, y aunque la detestes, que recuerdes cada una de sus clases con gusto, con verdadero respeto y alegría, y encima de eso que puedas aplicar lo que te enseñó en tu vida del día a día. Y por último, tenemos uno de una persona de una comunidad indígena acá en Colombia. Un buen profesor es aquel que genera al estudiante una motivación para aprender, ya que la motivación es el motor para aprender cualquier cosa. Enseña con amor su conocimiento, cambiando con convivencia la importancia y el uso real del conocimiento junto con sacar lo mejor de cada estudiante. A través de estas distintas entrevistas podemos notar que cada persona tiene una visión diferente del buen y el mal maestro, lo cual me lleva a recalcar la importancia de la subjetividad a la hora de poner juicios de valor sobre una persona. Teniendo en cuenta esto, me gustaría ahondar un poco más acerca de eso que se considera verdaderamente un buen maestro y sobre esas cosas que se repitieron a lo largo de las entrevistas que hice a diferentes personas. Por lo que pudimos ver en plenaria y en las entrevistas, ser un buen maestro va más allá que enseñar conceptos o seguir un plan de estudios rígido. Es conectar con las personas que tienes enfrente de ti, o sea, tus estudiantes, entender sus necesidades, sus sueños, sus realidades y sus retos. Es tener la paciencia para explicar algo 1000 veces, 2000 veces si es necesario, pero también tener la creatividad para buscar nuevas formas de hacerlo interesante.
Ser maestro es inspirar, guiar y motivar. No se trata solamente de transmitir conocimientos como si fuéramos un libro abierto, sino de enseñarles a pensar, a cuestionar y a buscar respuestas sobre sí mismos y por sí mismos del mundo que los rodea y sobre su propia persona. Es construir confianza, hacer que cada estudiante se sienta capaz y valorado. Y para finalizar, siento que ser maestro es un gran compromiso y un compromiso constante, porque enseñar no solamente es un trabajo, es una vocación. Es dejar huella en vidas de estudiantes y de próximas personas y ciudadanos del mundo, una huella que acompañará mucho tiempo después de que dejen nuestro aula. Siento que ser maestro es dar lo mejor de nosotros cada día para saber que tenemos el poder de cambiar vidas.